saben, una de las cabeceras de referencia de esta casa es el Heraldo de Henares y como saben, pues cada cierto tiempo seleccionamos una serie de noticias que son las que más nos han llamado la atención para que sea el director, precisamente, del Heraldo de Henares, pues un poquito quien nos las comente, de dónde han salido, hacia dónde puede llegar la trascendencia del tema a tratar y hoy toca. Hoy tenemos ya al otro lado de Zoom a Roberto Mangas, a quien ya saludamos y a quien ya agradecemos que se acerque de nuevo a esta casa. Muy buenos días, Roberto Mangas, redactor del Heraldo de Henares, y bienvenido de nuevo. Buenos días, José Luis. Encantado de estar un día más aquí contigo y con todos tus oyentes de radio y Alcarria Televisión. Bueno, como decía nuestros oyentes, una serie de temas que yo creo que son de interés general, pero que por ser muy densos vamos a ver si somos capaces de sintetizarlos lo máximo posible para que quepan todos. Comenzamos yéndonos hasta la Audiencia Provincial de Guadalajara y esta condena al exalcalde socialista de Fontanar, Víctor San Vidal, a 5 años de cárcel por malversación de caudales públicos, por apropiarse de 5.400 euros de las aportaciones voluntarias de los vecinos a las fiestas, en este caso, de Fontanar. Menudo, como decíamos, empezamos por todo lo alto, ¿no? Sí, bueno, es uno de los varios juicios a los que se ha enfrentado el exalcalde socialista en el periodo 2015-2019, Víctor San Vidal, que ha sido condenado, como bien has dicho, José Luis, a 5 años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, que realmente, según la propia audiencia, la sentencia que emitió en primicia el Heraldo de Henares, pues correspondían 4 años por cada uno de los dos delitos, es decir, 8 años, pero al ser conexos, la ley permite al juez aplicar una refundición de condena, ¿no? Y entonces los 8 años de 4 años por cada uno de los delitos quedó en 5 años. La Mm. gente, bueno, ha sido la noticia más comentada del Heraldo en los últimos días, cuando fue publicada, se preguntaba, unos pues se felicitaban porque a quien la hace la paga. Otra gente se preguntaba que cómo es posible que con 5.400 euros le condenaran a 5 años de cárcel. Lo que hay que decir es que hay muchos agravantes, hay muchos atenuantes y el tema de la cuantía económica, salvo que sea una cuantía muy grande, no es ni una cosa ni otra, porque lo que se pena es el delito en sí, es decir, tú has metido la mano en la caja y te has llevado un dinero público, que ahora está muy de moda decir, bueno, es que robó, pero no era para enriquecerse, como esto de los seres de Andalucía, que ahora parece ser que les tenemos que pedir perdón por ser unos ladronazos, ¿no? Eh, Porque no se lo llevaban para ellos, lo llevaban para fiestas, para coca, para putas, para contratar ilegalmente a gente parada, tal. Bueno, ya sabemos cómo cada cual defiende, vivimos en una democracia fallida, desde luego, porque la gente no tiene mentalidad de que vive en una democracia con lo que ha conseguido, lo que ha costado conseguirla. Y resulta que ahora la gente, dependiendo del partido, sobre todo la izquierda, perdona todo lo que haga su partido, sea robo, secuestro, violación, malos tratos, da igual, ¿no? Pero hay que decir a la gente que hay que tener cultura democrática y que si metes en la mano en la caja, sea una peseta, sean 1.000 euros o 5.000 o 1 millón de euros, es un delito, sean para irte de fiesta o sean para contratar ilegalmente a un parado. No puedes meter la mano en la caja para robar dinero. Ujú, Y es lo que dice la audiencia provincial, ujú. que 5.400 euros es una cosa que se hace mucho en las ferias de los pueblos pequeños, en la provincia de Guadalajara, y es que como no tienen dinero para el presupuesto municipal, pues cogen y empiezan a hacer aportaciones voluntarias particulares y empresas, y luego van a una caja común y de ahí se paga la charanga, la verbena, Ujú. la caldereta, ¿no? Y en este caso, pues en Fontanar, pues había una funcionaria que anotaba, hacía una contabilidad, pues extraoficial, por decirlo de alguna manera, de todo lo que iba entrando y luego se pasaba al ordenador del ayuntamiento de forma oficial y veía que se descuadraban las cantidades según la Ujú. sentencia, ¿no? Entonces, no era mucho lo que faltaba. De hecho, en 2 años fueron 5.000 y pico euros, 5.400 euros. Ujú. Entonces, lo que dice la audiencia es que no queda aprobado que todo lo demás que le acusaba el fiscal, que no olvidemos que le pedía 10 años de cárcel y han quedado 5, quede probado, pero sí ha quedado probado que ciertas cantidades, hasta los 5.000 y pico euros, ¿no? Se las quedó San Vidal y no las devolvió. La sentencia, hay que decirlo, es firme, no es firme, perdón, cabe recurso y ya nos han transmitido fuentes cercanas a San Vidal que va a recurrir, obviamente, ante el Tribunal Superior de Justicia
para para conseguir lo que él quiere, que es una solución, como pasó en un juicio anterior, que también era por temas similares en el ayuntamiento, y ahí sí que salió absuelto. Ujú. En este juicio ha salido condenado el director de los viveros municipales de Fontanar, también como Víctor San Vidal, aunque solo a 2 años y medio de cárcel, porque dice la sentencia que se hizo documentación falsa para justificar una subvención de un curso que realmente no se dio. Es decir, tú pides una ayuda para hacer un curso de jardinería o de cerámica y al final no lo das, pero recibes la subvención. Y han Ujú. sido absueltos todos los demás imputados en este procedimiento, que eran pues una empresaria, el jefe de Protección Civil y la propia secretaria interventora del ayuntamiento. Ujú. Entonces, San Vidal lo tiene muy difícil si no gana el recurso, porque salvo que te llames Griñán y te perdonen la pena, el Tribunal Constitucional, con 5 años de cárcel en este país, entras en la cárcel, y más cuando te has ido del PSOE como Víctor San Vidal, que no le van a perdonar ni una a la Fiscalía. Ujú. Bueno, tenemos la noticia publicada en el Heraldo de Henares, como decíamos, desde el día 15, desde la semana pasada. La noticia, yo diría el reportaje, porque veo que está muy completo, con muchísimos antecedentes que nos ayudan a explicarnos el porqué de todo esto, incluso con algún que otro vídeo. Y es que la figura del exalcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, pues ha ido siempre muy acompañada de muchísima controversia. Aquellos que quieran saber más a fondo sobre ese tema, pues evidentemente remitirles a esta noticia, al Heraldo de Henares. Nos vamos de Fontanar, nos vamos hasta Almoguera, porque también ha habido condena al Ayuntamiento de Almoguera, en esta vez a pagar 20.000 euros a una trabajadora municipal. Sí, otra exclusiva de tribunales del Heraldo de Henares. Hoy o mañana también daremos otra tercera más de otro tema de otro municipio. Ya sabes que estamos especializados en la sección de tribunales, contamos con buenos colaboradores y buenos contactos, y entonces pues conseguimos esta sentencia en exclusiva de que uno más, una condena más que afecta esta vez de refilón a Padrino, pero fue uno de los responsables, por permitir que un usuario de una residencia, o sea, de una vivienda tutelada, para gente pues vulnerable, sin recursos, que no tiene otro sitio donde ir, y pues le dan una vivienda tutelada municipal, ¿no? Pues que acosaba, vejaba, insultaba, humillaba constantemente a una empleada municipal. Esta empleada municipal, como dice la sentencia, que esta sí que es firme, ¿no? Pues recurrió al ayuntamiento, a Luis Padrino en su momento, como alcalde de Almoguera, varias ocasiones para decirle lo que pasaba. Y él decía, bueno, si hasta a mí me insulta, ¿qué vamos a hacer? Y tal, no sé qué. Cambió el ayuntamiento, durante 3 meses gobernó el Partido Popular tras las elecciones del 2023, las de la famosa foto de José Luis Vega queriendo pactar con Padrino para quedarse con la alcaldía sin haber ganado la alcaldía. Y esta señora, Rocío López, sí que en esos 3 meses llegó a mover hilos para convocar una reunión de la mesa contra el acoso, para ver qué se hacía con esta persona que estaba sufriendo acoso. Pero claro, llegó la moción de censura, donde se derribó a esta alcaldesa, entró Varona del PSOE, ¿no? Y durante un año más, aunque se celebró esa mesa que había convocado Rocío López, no se hizo nada, que es lo que dice el juez en su sentencia, que se tuvo a esta señora durante un montón de tiempo, hasta 2024, desde 2020, desde la pandemia, sufriendo acoso. Imagínate, José Luis, que todas las mañanas cuando te levantas para ir a trabajar, pues ya vas con estado de ansiedad, de depresión, de estrés, porque sabes que en tu lugar de trabajo, en vez de ser un lugar pues donde vas a trabajar, pues hombre, a dar el callo, a tal, pero no vas a sufrir, no vas a que te humillen, no vas a que te insulten, que te amenacen, que incluso te den manotazos, ¿no? Pues así lo tuvo que aguantar esta señora durante muchos años. Pues al final la solución, ¿sabes cuál fue? En el ayuntamiento, como decían que no podían echar a ese señor de la residencia, o sea, de la casa tutelada, porque no tenía dónde ir, ¿no? Era una cosa de bienestar social, intervino hasta la consejera de bienestar social, pues es como funciona este país. La víctima, que es la acosada, es la que se tiene que cambiar de colegio, como hemos visto tantas veces en el acoso escolar. Pues ella, que está en trabajo, es la que se tiene que cambiar de trabajo. ¿Y qué hace el ayuntamiento? Le cambia la categoría laboral a peón, cuando es la encargada de la residencia y del comedor municipal, ¿no?
que dice el juez, no me lo han denunciado, no me lo han demandado esto, pero lo veo rarísimo que encima a ella le cambien de la categoría, por decirlo, la degradan para mandarla a otro sitio para que ya no esté con el acusador. Entonces, le va a costar a los vecinos de Almoguera la desidia de sus responsables municipales, empezando por Luis Padrino y acabando por Barona, del PSOE, les va a costar 20.000 euros de sus impuestos por no atender durante 4 años las justas reclamaciones de una trabajadora que iba llorando a trabajar todos los días porque un usuario le hacía la vida imposible. Esto es, pues, los ayuntamientos que tenemos, si lo tuvieran que pagar de su bolsillo, José Luis, como le va a tocar pagar a Víctor San Vidal los 5.000 y pico euros de las fiestas que supuestamente, bueno, según la sentencia se apropió, pues ya verías cómo andaban un poquito más espabilados, ¿no?, cuando había una denuncia por acoso. Ujú. Así es. Nos vamos ahora ya a otros territorios después de este análisis de lo ocurrido en Almoguera. Nos vamos a Molina de Dragón. Sí, vamos a hablar enseguida de la inauguración del Parador, pero es que tenemos doble titular. Este fin de semana, si no me equivoco, se ha celebrado el 16º Congreso Provincial del PSOE y en el mismo, pues, Pablo Bellido ha sido elegido, pues eso, secretario, no sé exactamente cuál es el cargo, el jefe del PSOE en Guadalajara. Bueno, pues sería por cuarta vez, tercera consecutiva, ¿no? Ah, Porque la sería primera es la efectivamente. primera. Ujú. Sí, entonces, la cuestión está en que, bueno, pueden elegir a quien quieran en el Partido Socialista, es una entidad libre de organización política, como cualquier partido, y sus militantes pueden elegir a quien quieran. Lo que nos llama la atención son dos cosas. La primera, que es un congreso a la búlgara. Ves las fotos del congreso y no sé si habrá alguno sin cargo público y con un buen sueldo. De ahí el resultado, un 100% según el PSOE, según los resultados, donde se reelige a Pablo Bellido. Fue elegido por primera vez en marzo del 2012, en plena crisis del PSOE, que lo había perdido todo. Fue la época, pues, de post-Zapatero, que en las elecciones de 2011 lo perdió todo el PSOE en Guadalajara, y había que buscar un candidato de consenso porque había varias opciones entre Alique, entre Teresa Pérez, María Antonia Pérez León, ¿no? Y entonces buscaron un candidato que creían, pues, manejable y demás, como podía ser Bellido, y lo eligieron a él, y al final, pues, resultó ser, pues, un líder fuerte y autoritario y que los ha metido en cintura, y al final todos, pues, van detrás de Bellido a que les dé un cargo, ¿no? Y como decíamos un día en una foto, si es que aquí no baja ninguno de los 80.000 euros al año. Bueno, pues ha sido elegido a la búlgara, es decir, por unanimidad, ni una sola voz en contra, como sí ocurrió, por ejemplo, en el 2017, en su primera reelección, que era por un proceso de primarias que impuso en aquella época eh, Pedro Sánchez, y Bellido se enfrentó a Ana Fabián y solo sacó el 60% de los votos. O sea, sin embargo, en el 2021 y 2025 ha sido por 100%, es decir, unanimidad a la búlgara. Y luego la segunda cosa que nos llama la atención es eso, que en marzo de 2017, cuando Pedro Sánchez, después de haber sido expulsado de la Secretaría del PSOE Nacional, pues decidió presentarse a las primarias otra vez en 2017 y ganó, pues antes de que se celebraran esas elecciones, Bellido dijo, porque él hacía campaña por Susana Díaz, que si Pedro Sánchez volvía a la Secretaría General del PSOE de España, pues que él dejaba todos los cargos orgánicos, que él no podía trabajar codo a codo con una persona que hacía política líquida, que era autoritario, que imponía sus dogmas y que él tenía otra forma diferente de trabajar. Pues ganó Pedro Sánchez y Bellido encadena una tras otra, cargo orgánico tras cargo orgánico, cargo institucional tras cargo institucional. Ahora está de presidente de las Cortes por segunda legislatura, ganando 100.000 euros al año, 98.000. Eh, como para renunciar a eso por un poquito de dignidad. Pregúntate tú, José Luis, la dignidad en España en la clase política en ningún lado, pero sobre todo en algunos personajes estamos viendo que donde dije Diego, digo Diego, y que como me habíais yo de la política, gane quien gane, haya dicho lo que haya dicho. Esas eran las dos cuestiones llamativas del Congreso de este fin de semana del PSOE. De este 16º Congreso. Bueno, como decíamos, seguimos en Molina porque por fin, 20 años después de que se prometiera, se ha inaugurado por segunda vez el Parador. Vamos a ver si esta es la buena. También hacéis aquí un exhaustivo análisis, como se acostumbra, de toda esta historia del Parador que en fin. mm, Que viene para lejos, sí. sí, 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 cuéntanos.
Bueno, pues todos recordamos los trágicos sucesos, la tragedia del incendio de la Riva del 16-17 de julio del 2005, es decir, este verano se cumplen 20 años, donde murieron los 11 retenes 11 trabajadores del retén de Cogolludo. Uno de ellos, que venía de apoyo desde Arcos de Jalón de Soria, quedó gravemente herido, y se quemaron más de 13.000 hectáreas de bosque, de ellas unas 3.000 del parque del Alto Tajo, ¿no? Entonces, aquello fue descomunal. Al presidente del gobierno entonces de aquella época, José Luis Rodríguez Zapatero, le pilló de viaje en China, no fue capaz de suspender el viaje para regresar a España ante la magnitud de la tragedia. Recuerda que hubo un funeral de Estado en Guadalajara, en la Capilla del Fuerte, y que estuvieron hasta los reyes, entonces eran príncipes, Felipe y Leticia, ¿no? Pero Zapatero pues no se dignó a suspender el viaje de China y volvió 8 días después. De ahí aquel documental que hicimos para Telearriaca, la antigua de Alcarria Televisión, titulado 8 días de julio, ¿no? Que tuve el honor de dirigir, y que hablábamos pues de que hasta el 8.º día no volvió Zapatero de China. Y se acercó a la zona sin aviso a la prensa provincial, solo trajo a 2 periodistas de agencia de Madrid para el dictado, como se hace siempre, ¿no? Y se entrevistó pues con algún que otro alcalde socialista de la zona, y allí hizo unas declaraciones muy llamativas, y es que para revitalizar la comarca de Molina de Aragón, que había quedado completamente destrozada por ese incendio, pues iba a poner en marcha la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que se puso en marcha unos meses después, en octubre, que se iba a desdoblar la Nacional 211, la carretera de Molina a Teruel, ¿no? Para incentivar, dinamizar la zona, y que se iba a construir el Parador Nacional de Molina de Aragón. Bueno, pues la UME se puso en marcha enseguida. De la Nacional 211 convertida en autovía nunca más hemos vuelto a saber, porque cada vez que hay elecciones, sí, lo promete el Partido Socialista, bla, 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 pero luego al día siguiente de ganar las elecciones se ha olvidado de la Nacional 211, ¿no? Y lo del Parador de Molina al final ha quedado reconvertido en un pequeño hotel bonito, tal, de 24 habitaciones, 20 años después de su promesa, con segunda reinauguración, porque el año pasado se iba a inaugurar el 5 de septiembre, acuérdate, José Luis, pero con los tormentones que cayeron en 2024, el 30 de agosto, pues fíjate cómo se construyó, que tenía hasta goteras, con lo cual se tuvo que suspender la inauguración, y se ha inaugurado ahora, en mayo del 2025. Pues no sé, la, Es la- lo la que verdad tiene es que invertir 22 millones de euros en un edificio que no se puede inaugurar porque tiene goteras, claro, esto hay que ponerlo también en contexto. Si no me equivoco, el Parador de Molina tiene 7.000 metros cuadrados construidos, lo cual sale un precio metro de 3.142 euros. También seguimos contrastando a día de hoy, ojo, no hace 10 años o cuando se empezara a construir. El precio por metro construido de una vivienda de calidad es inferior a los 2.000 euros. Bueno, pues el parador de Molina, 3.142 euros, 22 millones de euros en 24 habitaciones y 20 años. O sea, yo no sé quién fiscaliza, si alguien mira las cuentas, pero es que creo Sí, que... es una barbaridad, y además lo que nos ha llamado la atención, además de muy bien lo que estás diciendo, José Luis, de los metros cuadrados que tiene, pero bueno, al fin y al cabo, los metros cuadrados se pueden rentabilizar de muchas formas, ¿no? La cuestión está en que cuesta 22 millones de euros, 24 habitaciones, sale a 1 millón de euros cada habitación. Un pequeño hotel, como hemos dicho. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en amortizar de nuestros impuestos? Porque los paradores, además de para servir para juergas y fiestas, que si quieres luego hablamos, están pagados con dinero público, ¿no? Porque me haces un parador de 100 habitaciones, 150 habitaciones, ¿no? Donde en 10, 15 años has amortizado la inversión, pero 24 habitaciones en Molina de Aragón, que va a haber temporadas que va a haber ocupadas 5 o 6 habitaciones como mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar los españoles entre gastos, empleos, salarios, seguridad social y construcción en amortizar los 22 millones de euros? Un edificio, ¿no? Que es que, dime tú si no es la obra del Escorial. Yo creo que aquí se gasta el dinero público con una alegría y con una fonda, No porque sí, es... hay que invertir en Molina de Aragón, pero 24 habitaciones, 22 millones, a 1 millón de euros por habitación, multiplica, José Luis. No, no, claro, desde luego, si dice vamos a invertir 22 millones
en la zona de Molina de Aragón, te digo yo que se acababa con la densidad de población tan baja que hay. Dependiendo de cómo se invierta, se podría hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a ir finalizando porque se nos va, se nos ha ido el tiempo de la entrevista, pero no podemos olvidar en clave de paradores que Molina de Aragón está entre Teruel y Sigüenza. Granada ya pilla un poquito más lejos, pero a ver, ¿también habéis hecho algún tipo de referencia al parador de Sigüenza que últimamente venía muy vinculado a un nombre propio muy conocido en la política últimamente, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos hicimos eco, como toda la prensa nacional y buena parte de la prensa provincial, según me han comentado, de que el exministro y número 2 de Pedro Sánchez, el que iba a luchar contra la corrupción, ¿sabes? Eso de donde dije Diego, ¿no? Y según ese un diario nacional, pues parece ser que estuvo una noche de juerga, igual que estuvo otra noche de juerga en el Parador de Teruel, como bien has dicho, y que se causaron destrozos y hubo allí más que hasta señoritas de compañía. Hay distintas versiones, según el afectado lo niega todo, también negó lo de Teruel y al final se confirmó. Ahora también lo niega, los trabajadores siguen manteniendo que sí, que una noche estuvo el exministro y el número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, en el Parador de Sigüenza. Y entonces, independientemente de las versiones de unos y de otros, lo que se pone en boca una vez más, José Luis, es que son edificios públicos, que no entiendo yo muy bien como liberal, por qué el Estado tiene que asumir hoteles, o sea, porque los paradores son hoteles, no de más o menos categoría, pero el Estado tiene que estar para garantizar una administración de justicia justa y eficaz, independiente, tiene que redistribuir los impuestos, para eso tiene que cobrarlos, y tiene que cubrir nuestras fronteras, que no las cubre, con un buen ejército y una buena policía que nos dé seguridad. La educación se puede impartir por maestros funcionarios o no maestros. El caso es que los niños tengan información gratuita y obligatoria. Pero paradores, porque tenemos que tener funcionarios hasta jardineros, como hemos dicho muchas veces, como técnicos de no sé qué. No, se hacen contratas, se hacen con empresas, se externaliza el servicio, porque un parador, yo no tengo por qué pagar de mis impuestos 22 millones de euros para que gente con mucho dinero se vaya allí a pasar 3 o 4 noches pagando X dinero, o que los ministros del gobierno se vayan seguramente hasta gratis. No lo sé. Pero eso no es un servicio público, un parador. Entonces, Zapatero tenía 1000 opciones, la UME estaba muy bien, lo de la Nacional 211 estaría muy bien y lo seguimos esperando, porque eso sí es obra pública. Lo del parador, amigo José Luis, yo ya no estoy de acuerdo. En fin, bueno, pues como decíamos, estas y otras noticias que también queríamos haber comentado, pero que no nos lo va a permitir el tiempo, son a las que pueden ustedes acceder en el Heraldo de Henares y seguir informándose de un modo independiente. Muchísimas gracias, Roberto Mangas, director de esta publicación, por este ratito que nos has vuelto a dar, y volvemos a hablar en unas semanas. Muchas gracias a ti, José Luis, y un fuerte abrazo y feliz semana a todos tus oyentes.